No eres como mi suegro. Esas 4 palabras me las gritó mi hijo Rodrigo en su propia sala, delante de su esposa Karina y mis 2 nietos, el martes 23 de julio a las 8:47 de la noche. Yo estaba sentado en el sillón café que les había regalado para su primer departamento, tomando el café que Karina me había servido en una taza despostillada que claramente ya no usaban para las visitas importantes. Me quedé callado, con la taza a medio camino hacia mis labios, sintiendo cómo se me hacía un nudo en la garganta del tamaño de un puño cerrado. No entendía bien de dónde había salido ese comentario, ni por qué lo había dicho con esa rabia que nunca le había conocido. Solo habíamos estado platicando de mi trabajo en la obra de la colonia americana, de cómo los ingenieros jóvenes ya no respetan la experiencia de los albañiles que llevamos 46 años poniendo tabique sobre tabique. Disculpa, ¿cómo dijiste? Le pregunté esperando que fuera un malentendido, que las palabras hubieran salido mal de su boca. Lo que oíste, papá. Tú no eres como don Aurelio. Él sí sabe platicar de cosas importantes, no solo de cemento y varillas. El silencio que siguió fue tan pesado que podía escuchar el tic-tac del reloj de pared que yo mismo había instalado en esa casa. Karina miraba hacia abajo, jugando con su celular como si no hubiera escuchado nada. Los niños siguieron viendo la televisión, ajenos a que algo se acababa de romper en esa sala. Don Aurelio Hernández era el papá de Karina, un contador retirado que vivía en la colonia del Valle y siempre hablaba de política y de sus inversiones en el banco. Un hombre que nunca se había ensuciado las manos en su vida, que usaba corbata hasta para ir al súper y que veía mi trabajo como algo que cualquiera puede hacer. Me levanté despacio del sillón, dejé la taza sobre la mesita de centro con más cuidado del necesario y me dirigí hacia la puerta. Las piernas me temblaron un poco como cuando me subía a los andamios más altos, pero esta vez no era por la altura. Ya me voy. Que tengan buenas noches. No me volteé a verlos al salir. No quería que vieran que un hombre de 68 años puede tener los ojos cristalinos como los de un niño regañado. Mientras caminaba hacia mi camioneta Ford del 98, estacionada afuera de su casa de interés social en la colonia Oblatos, no podía sacarme de la cabeza una pregunta que me carcomía por dentro. ¿Desde cuándo mi propio hijo sentía vergüenza de que yo fuera su padre? El trayecto de regreso a mi casa en la colonia Ferrocarril lo hice en silencio, con la radio apagada, pensando en esas 4 palabras que me habían calado hasta los huesos como navaja oxidada. En 46 años de matrimonio con su madre, Esperanza, que en paz descanse, nunca había sentido que fuera menos que cualquier otro hombre. Pero esa noche, manejando por las calles oscuras de Guadalajara, me sentí como el hombre más pequeño del mundo. ¿Qué había hecho mal para que Rodrigo me comparara así con su suegro? ¿En qué momento dejé de ser suficiente para él? Llegué a mi casa, una construcción de 2 pisos que yo mismo había levantado ladrillo por ladrillo en 1987, y me senté en la cocina con otra taza de café, esta vez en mi taza favorita, la azul con flores que Esperanza había comprado en el mercado San Juan de Dios para nuestro 20º aniversario. Era casi medianoche cuando por fin pude conciliar el sueño, pero toda la noche soñé con don Aurelio hablando de la bolsa de valores, mientras yo cargaba bultos de cemento que nunca se acababan. Al día siguiente, desperté con una sensación extraña en el pecho, como si algo hubiera cambiado para siempre. Sin saberlo todavía, esa sería la última vez que visitaría la casa de mi hijo, como el papá que solía ser. Porque había algo que Rodrigo no sabía, algo que yo había mantenido en secreto todos estos años, algo que cambiaría completamente la forma en que me veía a mí y a don Aurelio. Los días siguientes fueron extraños, como si hubiera caído en un pozo del que no sabía cómo salir. Me levantaba a las 5 de la mañana como siempre. Me preparaba mis 2 huevos estrellados con frijoles refritos, mi café de olla con canela, pero todo sabía diferente. Era como si las palabras de Rodrigo hubieran envenenado hasta el desayuno. El viernes por la mañana, mientras tomaba café sentado en mi comedor, sonó el teléfono. Era él. «Papá, ¿cómo estás? Te habla para invitarte a comer el domingo. Karina va a hacer mole poblano». Su voz sonaba normal,
como si nada hubiera pasado el martes, como si no me hubiera comparado con su suegro de una manera que me dolió, más que cualquier golpe que me hubiera dado la vida. ¿Domingo? ¿Están seguros?, le pregunté, todavía sintiendo esa desconfianza nueva que había crecido en mi pecho. Claro, papá. Ven como a las 2, ya sabes que los niños preguntan por ti. Colgué el teléfono con una sensación rara. En todos estos años, Rodrigo nunca había sido de llamar para invitarme después de una discusión. Normalmente, dejaba pasar semanas esperando a que yo fuera el que diera el primer paso. ¿Por qué ahora tenía tanta prisa por verme? El domingo llegué a su casa 5 minutos antes de las 2, como me había enseñado mi padre. Un hombre llega puntual, no tarde, pero tampoco demasiado temprano para hacer molestia. Toqué la puerta y fue Karina quien me abrió. «Don Francisco, qué bueno que vino, pase, pase». Noté algo diferente en su sonrisa. Era la misma sonrisa amable de siempre, pero había algo en sus ojos, una especie de incomodidad que no había visto antes. Me hizo pasar a la sala y me ofreció agua de Jamaica en un vaso de vidrio, no en los vasos de plástico que normalmente usaban. «Rodrigo viene ahorita, fue a la tienda por unas tortillas». Me senté en el mismo sillón donde había estado el martes, pero esta vez me sentía como invitado en territorio ajeno. Los niños me saludaron con sus abrazos de siempre, pero después se fueron rápido a su cuarto, como si les hubieran dicho que no hicieran mucho ruido. Cuando Rodrigo llegó con las tortillas, traía esa sonrisa forzada que uno aprende a reconocer. Después de tantos años de ser papá, «Papá, ¿cómo está la obra? ¿Ya terminaron la barda perimetral?» Me extrañó que preguntara por mi trabajo con tanto interés. Normalmente cuando yo hablaba de la construcción, él cambiaba de tema o revisaba su celular. Ahora parecía genuinamente interesado en escuchar sobre varillas y cimbra. «Pues ahí vamos, mijo. Faltan como 2 semanas para terminar todo el perímetro». «Qué padre, papá. ¿Y está pesado el trabajo?» Digo, a su edad, ahí estaba otra. ¿Ves? A su edad. Como si los 68 años me hubieran convertido en un anciano incapaz. Mi papá trabajó hasta los 75, y yo me sentía tan fuerte como a los 50. La comida transcurrió rara. Karina había hecho un mole delicioso, de esos que tardas 3 horas en preparar, con pollo que se deshacía en el tenedor. Pero toda la conversación se sentía actuada, como si estuvieran siguiendo un guión que habían ensayado. Rodrigo me preguntaba cosas que nunca le habían importado, que si tenía seguro médico, que si la empresa me trataba bien, que si no, era demasiado pesado el trabajo para mi edad. Karina asentía a todo lo que él decía, y de vez en cuando me preguntaba si quería más agua o más tortillas. Cuando terminamos de comer, Rodrigo se ofreció a lavarme la camioneta. «Papá, se ve que tiene mucho polvo de la obra. Déjeme lavarla». Mientras platicamos. Fue entonces cuando entendí que algo estaba muy mal. Rodrigo jamás se había ofrecido a lavarme la camioneta. De hecho, desde que se casó jamás se había ofrecido a hacer nada por mí que no fuera estrictamente necesario. Mientras él tallaba mi Ford 98 con una esponja y jabón, yo estaba sentado en una silla de plástico viendo cómo se esforzaba por parecer el hijo atento que no había sido en años. «Papá, quería pedirle disculpas por lo del martes. Se me salió lo que dije. No lo dije con mala intención». Las disculpas sonaban ensayadas, como cuando los niños piden perdón porque sus papás los obligaron, no porque realmente se arrepientan. «No se preocupe, mijo. Ya se me olvidó». Pero no se me había olvidado, y por la manera en que evitaba verme, directo a los ojos mientras tallaba la defensa, sabía que a él tampoco. Me despedí como a las 5 de la tarde, con esa sensación de que había participado en una obra de teatro donde yo era el único que no conocía el guión. En el camino, de regreso a casa, no podía quitarme una pregunta de la cabeza. ¿Por qué de repente mi hijo tenía tanto interés en tratarme bien? En 46 años de ser papá, había aprendido que cuando los hijos son demasiado amables de repente, es porque quieren algo o porque están escondiendo algo. Y tenía la horrible sensación de que en este caso era lo segundo. Esa noche, sentado en mi comedor con una taza de café de olla, me puse a recordar cómo habían sido las cosas antes, cuando Rodrigo todavía me veía como su papá y no como el estorbo en que parecía haberse convertido. Recordé el día que nació,
El 15 de abril de 1985, en el Hospital Civil de Guadalajara. Esperanza había estado en trabajo de parto 18 horas, y yo me quedé toda la noche en la sala de espera, fumando cigarros Marlboro y tomando café de máquina que sabía a cartón. Cuando por fin me dijeron que ya había nacido, corrí por esos pasillos verdes como si fuera el hombre más feliz del mundo. Era tan pequeñito que cabía perfecto en mis 2 manos callosas de albañil. Tenía los ojitos cerrados y un mechón de pelo negro que se le paraba como antena. «Se va a llamar Rodrigo», le dije a Esperanza, «como mi papá». En ese momento, cargando a mi hijo recién nacido, pensé que era el hombre más rico de Guadalajara, aunque no tuviera ni 50 pesos en la cartera. Los primeros años fueron los mejores de mi vida. Rodrigo me seguía por toda la casa como perrito faldero, siempre preguntando, «¿Qué haces, papi?», cuando yo arreglaba algo. A los 5 años ya sabía distinguir entre un martillo de uña y uno de bola, y me alcanzaba las herramientas cuando reparaba algo en la casa. Los sábados por la mañana íbamos juntos al mercado San Juan de Dios. Él se montaba en mis hombros y yo le compraba un dulce de leche quemada en el puesto de doña Cuca, siempre el mismo mientras escogíamos las verduras para Esperanza. «Mi papá es el más fuerte del mundo», le decía a cualquier señora que se parara a platicar con nosotros. En las tardes, después del trabajo, cuando yo llegaba todo polvoriento de la obra, él me esperaba en la puerta con un vaso de agua fresca y me ayudaba a quitarme las botas. «¿Hoy qué construiste, papi?», me preguntaba, y yo le contaba de las paredes que habíamos levantado o los techos que habíamos colado, y él me escuchaba como si le estuviera contando cuentos de aventuras. Cuando cumplió 10 años, empecé a llevarlo conmigo a las obras los domingos. Le puse un casco amarillo que mandé a hacer especial para él y le enseñé a mezclar cemento con arena, las proporciones exactas que mi papá me había enseñado a mí. «Un día vas a ser el mejor albañil de Guadalajara», le decía, y él me sonreía con esa sonrisa que era igualita a la de Esperanza. Pero las cosas empezaron a cambiar cuando entró a la secundaria. Ya no quería venir conmigo a las obras los domingos. «Está aburrido, papá», me decía. Prefería quedarse jugando Nintendo con sus amigos o viendo televisión. Y cuando le preguntaba cómo le había ido en la escuela, ya no me contaba todo. Como antes, solo me decía «bien» y se iba a su cuarto. En la preparatoria fue peor. Un día llegó de la escuela y me dijo que quería estudiar administración de empresas en la universidad. «¿Para qué, mijo? Aquí en el negocio de la construcción puedes ganar bien», le dije. Pero él me respondió algo que se me quedó grabado. «Papá, yo no quiero trabajar con las manos toda mi vida». No entendí entonces por qué esas palabras me dolieron tanto. Ahora sé que fue porque, en el fondo, mi hijo ya había empezado a sentir vergüenza de lo que yo hacía para vivir. Cuando se casó con Karina en el 2008, ya las cosas entre nosotros se habían enfriado mucho. La boda fue en un salón de la colonia americana, nada lujoso, pero bonito. Yo pagué la mitad de todo, vendiendo mi carro del 94 para completar los gastos. Don Aurelio, el papá de Karina, pagó la otra mitad, pero él no tuvo que vender nada. Solo escribió un cheque. En la boda, durante la cena, escuché cuando don Aurelio le decía a uno de sus compadres: «Mi yerno es un muchacho trabajador. Estudió administración, tiene futuro. Lástima que su papá sea nomás albañil». No dijo nada malo directamente, pero la manera en que dijo «nomás albañil» se me clavó en el pecho como astilla. Rodrigo estaba ahí cerca, escuchó el comentario y no dijo nada para defenderme, ni una sola palabra. Esa noche, camino a casa después de la boda, Esperanza me dijo algo que no he podido olvidar. «Francisco, me da miedo que Rodrigo se esté avergonzando de nosotros». Yo le dije que no dijera tonterías, que era su hijo y nos quería. Pero en el fondo yo también lo había notado. Los años siguientes, las visitas se volvieron cada vez más espaciadas. Primero venía cada domingo, después cada 15 días, después solo en ocasiones especiales. Y cuando venía, ya no me preguntaba por mi trabajo con interés real. Me preguntaba por compromiso, como cuando preguntas «¿Cómo estás?», pero no quieres escuchar la respuesta verdadera. Ahora, tomando mi café en silencio,
Me daba cuenta de que el proceso había sido gradual pero constante. Mi hijo se había ido alejando de mí centímetro a centímetro, año tras año, hasta que llegamos a este punto donde me comparaba con su suegro, como si yo fuera inferior. Pero había algo que ni Rodrigo ni don Aurelio sabían, algo que yo había guardado en secreto todos estos años, esperando el momento correcto para revelarlo. Y después de lo que había pasado, empezaba a pensar que ese momento había llegado. Las semanas siguientes fueron como caminar sobre arena movediza. Rodrigo me llamaba cada 3 días, cosa que no había hecho en años, siempre con alguna excusa para platicar. Que si cómo estaba el tiempo, que si había visto las noticias, que si necesitaba algo del súper. Conversaciones vacías que duraban 5 minutos y se sentían forzadas como zapato chico. El miércoles me invitó a desayunar a un restaurante de la colonia americana, uno de esos lugares donde sirven molletes con frijoles de la olla y café de grano. Llegué puntual a las 9 de la mañana, como siempre, y lo encontré ya sentado en una mesa junto a la ventana, revisando su celular. «Papá, qué bueno que vino. Ordené café para los dos». Se veía nervioso, jugando con las llaves de su carro sobre la mesa, evitando verme directo a los ojos. En todos los años que llevaba de ser su padre, había aprendido a leer esas señales. Cuando Rodrigo estaba incómodo, siempre encontraba algo en qué mantener ocupadas las manos. Ordenamos molletes y empezamos a platicar de cosas sin importancia. El clima, el tráfico, los niños de la escuela. Pero yo sentía que había algo más, como cuando estás en una obra y sabes que algo va a fallar, pero no sabes qué ni cuándo. «Papá, quería preguntarle algo», me dijo a la mitad del desayuno, mientras partía su mollete con más cuidado del necesario. «Dígame, mijo, ¿usted cree que estaría bien si yo empezara a visitar más seguido a don Aurelio? Karina quiere que los niños convivan más con su abuelo, para que aprendan de él». Se me hizo un nudo en el estómago como cable de acero apretándose. ¿Aprender de él? ¿Qué podía enseñarles don Aurelio que yo no pudiera? ¿A usar corbata? ¿A hablar de números en lugar de construir cosas con las manos? Pues, si usted cree que es bueno para los niños, le contesté tratando de mantener la voz tranquila, es que don Aurelio tiene muchas conexiones en los negocios, papá. Dice que les puede conseguir becas para escuelas privadas cuando crezcan, que tiene contactos en universidades de Estados Unidos. Ahí estaba. La verdadera razón de todas las llamadas, de la invitación a desayunar, de la amabilidad repentina. Rodrigo no había tenido un cambio de corazón hacia mí. Simplemente había decidido que don Aurelio era una mejor inversión para el futuro de sus hijos. «¿Y qué opina Karina de eso?», le pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Pues está muy emocionada. Dice que don Aurelio quiere llevar a los niños a conocer sus oficinas, enseñarles cómo funciona el mundo de los negocios. Terminamos el desayuno en un silencio incómodo. Yo pagué la cuenta, como siempre había hecho, y nos despedimos en la banqueta con un abrazo que se sintió como despedida definitiva. Durante el camino de regreso a casa, no podía quitarme de la cabeza la imagen de mis nietos visitando las oficinas de don Aurelio, aprendiendo que el éxito se mide en trajes y escritorios, no en trabajo honesto y manos callosas. Esa tarde, mientras reparaba una tubería en mi casa, me puse a pensar en todas las veces que yo les había tratado de enseñar algo a esos nietos, como el sábado que los llevé a ver la obra donde estaba trabajando, una casa grande en la colonia Providencia. Les enseñé cómo se lee un plano, cómo se nivela una pared, cómo se calcula la cantidad de cemento que necesitas para una losa. «¿Mi abuelo construyó esta casa?», me preguntó Diego, el mayor, con esos ojos llenos de curiosidad que solo tienen los niños de 8 años. «No, mijo, yo no la construí solo, pero ayudé a construirla. Mira, esa pared de allá la levanté yo mismo, ladrillo por ladrillo». Los niños parecían impresionados, tocando la pared como si fuera algo mágico. «¿Y cuánto tiempo tardaste, abuelo?», me preguntó Sofía, la menor. «Como 2 semanas trabajando todos los días». «¡Guau! Mi abuelo es muy fuerte». En ese momento me sentí como el abuelo más orgulloso del mundo. Pero ahora
Recordando esa tarde, me daba cuenta de que probablemente sería la última vez que mis nietos me verían así, como alguien digno de admiración. Porque don Aurelio no les iba a enseñar a construir paredes con las manos. Les iba a enseñar que las paredes las construyen otros, mientras los hombres importantes se sientan en oficinas con aire acondicionado y toman decisiones. Esa noche, acostado en mi cama, mirando el techo que yo mismo había pintado 3 años, atrás entendí que estaba perdiendo a mi familia de la misma manera que había perdido el respeto de mi hijo, gradualmente, sin hacer ruido, hasta quedar completamente fuera. Pero lo que ninguno de ellos sabía era que don Aurelio, con todo y sus trajes caros y sus contactos importantes, tenía algo que yo había estado guardando en silencio todos estos años, y estaba empezando a pensar que había llegado el momento de que se enteraran. El domingo 18 de agosto, a las 4:30 de la tarde, todo cambió para siempre. Había ido a visitar la tumba de Esperanza en el Panteón de Mezquitán, como hacía cada domingo desde que murió hace 5 años. Le llevé las flores blancas que siempre le gustaron, y me quedé ahí platicándole de la semana, de Rodrigo, de los nietos, de todo lo que había pasado. «No sé qué hacer, Esperanza», le dije a su lápida de mármol gris. «Siento que estoy perdiendo a mi hijo y a mis nietos, y no entiendo por qué». Cuando salí del panteón, decidí pasar por la casa de Rodrigo sin avisar. No sé por qué. Algo me decía que tenía que ir. Tal vez era que necesitaba hablar con él, aclarar las cosas, preguntarle directamente qué estaba pasando entre nosotros. Llegué a la colonia Oblatos como a las 5:15. Estacioné mi camioneta enfrente de 1900, su casa, y caminé hacia la puerta. Pero cuando iba a tocar, escuché voces que venían del patio trasero. Reconocí la risa de mis nietos, la voz de Karina, y entonces escuché algo que me heló la sangre. Era la voz de don Aurelio. Me quedé parado ahí, sin saber qué hacer. No habían visto mi camioneta porque la había estacionado del otro lado de la calle. Por alguna razón que no entiendo todavía, en lugar de tocar la puerta, caminé hacia el lado de la casa donde está la ventana de la cocina, esa que da hacia el patio, y entonces vi algo que me partió el alma en 1000 pedazos. Don Aurelio estaba sentado en mi silla, la silla de plástico blanca donde yo siempre me sentaba cuando visitaba a mi hijo. Tenía a Diego en las piernas y le estaba enseñando algo en una tablet, mientras Sofía estaba parada a su lado, viendo con esos mismos ojos de admiración que antes tenía cuando me veía trabajar. «Miren, niños», decía don Aurelio con esa voz de autoridad que siempre había usado conmigo. «Así es como se maneja el dinero. Su abuelo Aurelio tiene inversiones en muchas empresas importantes». «¿Y mi otro abuelo también sabe de esto?», preguntó Diego. Rodrigo y Karina se vieron entre ellos con una mirada que entendí inmediatamente. Era la mirada de 2 personas que se habían puesto de acuerdo para no decir algo. «Tu abuelo Francisco es diferente, mijo», dijo Karina con una sonrisa forzada. «Él sabe de otras cosas». «Pero no se preocupen», agregó don Aurelio. «Su abuelo Aurelio les va a enseñar todo lo importante para que tengan éxito en la vida». En ese momento, Rodrigo habló, y lo que dijo me dolió más que si me hubiera dado una puñalada en el pecho. «Niños, la verdad es que su abuelo Francisco nunca tuvo educación. Es un buen hombre, pero no sabe de las cosas que importan en el mundo moderno. Por eso es mejor que aprendan del abuelo Aurelio, que sí estudió, que sí sabe cómo funcionan los negocios». Diego, mi nieto de 8 años, el mismo que hacía 3 semanas me había dicho que yo era muy fuerte, preguntó algo que me destrozó completamente. «¿Entonces mi abuelo Francisco es tonto?» «No es tonto, Diego», dijo Rodrigo. «Solo que, bueno, hay personas que nacieron para trabajar con las manos y otras que nacieron para trabajar con la cabeza. Tu abuelo Francisco es de las primeras». Don Aurelio se rió con esa risa condescendiente que conocía tan bien. «Exactamente, Rodrigo. En la vida hay quienes mandan y quienes obedecen, quienes planean y quienes ejecutan. Su abuelo Francisco ejecuta lo que otros planean». Se me cortó la respiración igual que cuando me dio el infarto en el 2018. Las piernas se me aflojaron tanto
que tuve que apoyarme contra la pared de la casa para no caerme. El pecho se me cerró como si alguien me hubiera puesto una prensa gigante, y por un momento pensé que me iba a desmayar ahí mismo. 46 años de trabajo honesto. 46 años de levantar casas, de construir techos, de hacer posible que otras familias tuvieran donde vivir. 46 años de enseñarle a mi hijo que el trabajo dignifica al hombre, sin importar si es con las manos o con la cabeza. Y ahora resulta que todo eso no valía nada, que yo era solo alguien que ejecuta lo que otros planean, que mis nietos tenían que aprender de don Aurelio, porque yo no tenía nada valioso que enseñarles. Me alejé de esa ventana con el corazón hecho pedazos. Caminé hacia mi camioneta como zombi, y me quedé sentado ahí durante no sé cuánto tiempo, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. En ese momento, mientras el sol se ponía sobre Guadalajara y las calles se llenaban de familias paseando, en domingo, tomé la decisión más importante de mi vida. Era hora de que don Aurelio, Rodrigo, Karina y toda la familia se enteraran de algo que yo había guardado en secreto durante 15 años. Algo que cambiaría completamente la forma en que me veían, y sobre todo, la forma en que veían a don Aurelio. Arranqué mi camioneta y manejé directo a mi casa, donde guardaba en mi caja fuerte los documentos que iban a demostrarles quién era realmente el hombre sin educación que solo sabía ejecutar lo que otros planean. Había llegado el momento de la verdad. Llegué a mi casa con las manos temblando de coraje y dolor. Me dirigí directo a mi recámara. Moví la cama matrimonial que había compartido con Esperanza durante 40 años y saqué la caja fuerte que tenía empotrada en el piso desde 1995. La misma caja fuerte donde guardaba los documentos más importantes de mi vida. Mientras marcaba la combinación 150485, la fecha de nacimiento de Rodrigo, no podía dejar de pensar en las palabras que había escuchado hace unas horas. Personas que nacieron para trabajar con las manos. Ejecuta lo que otros planean. No sabe de las cosas que importan. Abrí la caja fuerte y saqué una carpeta color manila, de esas que se ponen amarillas con los años. La misma carpeta que no había abierto desde el día que decidí guardar el secreto que cambiaría todo. Adentro estaban los papeles que don Aurelio Hernández jamás había imaginado que yo tuviera. Los papeles que demostrarían quién era realmente el hombre sin educación, que solo sabía construir paredes. Me senté en la orilla de mi cama y saqué el primer documento. Era una escritura pública, sellada y firmada por el notario público número 23 de Guadalajara, con fecha del 12 de marzo del 2009. El documento que acreditaba que yo, Francisco Ramírez Sánchez, albañil de profesión, era el propietario legal del 60% de las acciones de desarrollos inmobiliarios del Bajío SADCV. La misma empresa donde don Aurelio había trabajado como contador general durante 20 años, hasta su jubilación en el 2015. La misma empresa que él creía que era propiedad exclusiva de los ingenieros Salinas, sus antiguos jefes. La misma empresa que don Aurelio presumía en reuniones familiares, diciendo que él había sido pieza clave en su crecimiento, sin saber que durante los últimos 10 años de su carrera había estado trabajando para mí. Saqué el segundo documento. Era el contrato de sociedad donde aparecía claramente cómo había sucedido todo. En el 2008, cuando la crisis económica pegó fuerte en el sector construcción, los ingenieros Salinas estaban a punto de perder la empresa. Tenían deudas enormes con proveedores, con trabajadores, con el banco. Estaban desesperados. Fue el ingeniero Roberto Salinas quien vino a buscarme a una obra en la colonia americana, donde yo estaba trabajando como maestro albañil. Lo recuerdo perfectamente. Era un martes lluvioso de febrero, y él llegó con su camioneta BMW, todo nervioso, con esa cara de hombre que no sabe cómo pedirte un favor gigantesco. «Francisco, necesito hablar contigo de algo muy importante», me dijo. «Sé que tienes dinero ahorrado. Sé que eres un hombre de palabra y necesito que me ayudes a salvar la empresa». Me contó que necesitaban 3 millones de pesos para no quebrar. Que si yo invertía ese dinero, me daría el 60% de las acciones de la empresa.
que en 5 años, cuando las cosas mejoraran, yo habría multiplicado mi inversión por 10. Los 3 millones de pesos eran exactamente lo que yo había ahorrado en 30 años de trabajo. Cada peso que no había gastado en lujos, cada peso que había guardado para el futuro de Rodrigo, cada peso que Esperanza y yo habíamos sacrificado para tener una vejez tranquila. ¿Y si pierdo todo mi dinero?, le pregunté. Francisco, tú conoces este negocio mejor que nadie. Has trabajado en construcción toda tu vida. Sabes que Guadalajara sigue creciendo, que siempre va a haber demanda de casas, de edificios, de desarrollos. Esta crisis va a pasar. Tenía razón. Yo había visto crecer esta ciudad casa por casa, colonia por colonia. Había participado en la construcción de cientos de proyectos. Sabía que el negocio inmobiliario no iba a morir, pero había otra razón por la que acepté la propuesta. Una razón que nunca le dije a nadie, ni siquiera a Esperanza. Quería que cuando Rodrigo creciera su papá no fuera solo el albañil. Quería que algún día mi hijo pudiera decir con orgullo que su padre era socio mayoritario de una empresa importante. Quería darle la herencia que un hombre con mis manos callosas jamás pensó que podría darle. Invertí los 3 millones de pesos en marzo del 2009. Para el mundo exterior, yo seguía siendo Francisco el albañil, pero legalmente, yo era el dueño de la empresa más exitosa de desarrollos inmobiliarios de Guadalajara. Los ingenieros Salinas siguieron manejando las operaciones diarias. Yo seguí trabajando en mis obras, con mis manos, con mi overol de mezclilla. Nadie sabía nada. Era nuestro secreto, y funcionó mejor de lo que habíamos imaginado. Para el 2015, cuando don Aurelio se jubiló, la empresa valía más de 30 millones de pesos. Mi inversión se había multiplicado por 10, exactamente como el ingeniero Salinas había predicho. Pero yo nunca dije nada, nunca presumí, nunca le dije a Rodrigo que la empresa donde su suegro había trabajado como contador era en realidad de su papá. Guardé el secreto porque pensé que algún día, cuando fuera el momento correcto, se lo diría. Pensé que sería un regalo sorpresa, una forma de demostrarle que su papá no era solo el hombre sin educación, que trabajaba con las manos. Ahora me daba cuenta de que había llegado el momento correcto, pero no como regalo, como lección. Esa noche no pude dormir. Me quedé hasta las 4 de la mañana sentado en mi comedor, con todos los documentos extendidos sobre la mesa, planeando exactamente qué iba a hacer y cómo lo iba a hacer. No era solo coraje lo que sentía, era algo más profundo, más sereno. Era la tranquilidad que viene cuando finalmente decides hacer lo que tienes que hacer, sin importar las consecuencias. Durante 15 años había guardado el secreto por amor a Rodrigo, por amor a la familia, por amor a la paz. Pero el amor no correspondido se vuelve veneno cuando quienes más amas te ven como basura. A las 8 de la mañana del lunes llamé al ingeniero Roberto Salinas a su oficina. Ingeniero, habla Francisco Ramírez. Necesito que nos veamos hoy mismo. Es urgente. Francisco. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Todo está perfecto, ingeniero. Pero llegó el momento de que algunas personas se enteren de nuestra sociedad. El ingeniero Salinas entendió inmediatamente el tono de mi voz. En 15 años de trabajar juntos, jamás me había escuchado hablar así. Te veo en la oficina a las 10 de la mañana. No, ingeniero. Esta reunión va a ser en otro lugar y va a estar presente don Aurelio Hernández. Hubo un silencio del otro lado de la línea. Don Aurelio. ¿Nuestro ex contador? El mismo. Y también va a estar mi hijo Rodrigo y su esposa Karina. Quiero que todos se enteren al mismo tiempo. Francisco, ¿estás seguro de esto? Nunca he estado más seguro de algo en mi vida. Le di la dirección de la casa de Rodrigo y quedamos de vernos ahí a las 5 de la tarde. Después llamé a mi hijo. Rodrigo, habla su papá. Necesito que estén todos en su casa hoy a las 5 de la tarde. Usted, Karina, don Aurelio y los niños. Papá, ¿para qué? ¿Pasó algo? Pasó que necesito platicar con todos ustedes de algo muy importante, algo que debí haberles dicho hace muchos años. ¿De qué se trata?
Se trata de mostrarles quién es realmente el hombre que ejecuta lo que otros planean. Hubo un silencio, incómodo. Rodrigo sabía que yo había escuchado algo, pero no sabía qué. Papá, no sé de qué habla. A las 5 en punto, Rodrigo, y que esté presente don Aurelio. Es muy importante que él esté ahí. El resto del día lo pasé preparándome. Me bañé, me puse mi mejor camisa, la azul de manga larga que Esperanza me había regalado para mi cumpleaños número 60. Me peiné con gel, me puse mi único perfume, el Old Spice que guardaba para ocasiones especiales. Me veía en el espejo y ya no era el mismo hombre humillado del domingo pasado. Era un hombre que sabía exactamente lo que valía y que estaba listo para demostrárselo al mundo. A las 4:30 salí de mi casa con la carpeta Manila bajo el brazo. Los documentos que cambiarían todo estaban ahí adentro, esperando. Su momento. Llegué a la casa de Rodrigo 5 minutos antes de las 5. El ingeniero Salinas ya estaba ahí, estacionado en su BMW blanca nueva, esperándome con cara de nerviosismo. «Francisco, ¿seguro que quieres hacer esto?» «Ingeniero, durante 15 años he sido socio silencioso. Hoy voy a dejar de ser silencioso. Tocamos la puerta juntos». Rodrigo nos abrió con cara de confusión total, viendo al ingeniero Salinas con traje y corbata, y a mí con mi mejor ropa. «Papá, ¿qué está pasando? ¿Quién es este señor?» «Es el ingeniero Roberto Salinas, mijo, mi socio de negocios desde hace 15 años». La cara de Rodrigo fue un poema. Don Aurelio, que estaba sentado en la sala tomando café, se levantó al escuchar el nombre. Roberto Salinas, mi ex jefe. «El mismo, don Aurelio», dije con una sonrisa que llevaba 15 años guardándome. «¿Pasamos? Tengo algo muy importante que mostrarles a todos». Entramos a la sala. Karina estaba ahí con los niños, todos viendo hacia nosotros con caras de no entender nada. El ambiente se sentía tenso, como cuando va a caer una tormenta grande. Me senté en el sillón principal, el que normalmente ocupaba don Aurelio cuando venía de visita. Puse la carpeta Manila sobre la mesita de centro, exactamente en el lugar donde había estado mi taza de café, despostillada la noche que todo empezó. «Bueno», dije viendo a todos los presentes, «creo que llegó el momento de que sepan quién es realmente Francisco Ramírez, el hombre que solo sabe trabajar con las manos». Don Aurelio tenía una cara rara, como si estuviera empezando a sospechar algo que no le iba a gustar nada. Y tenía razón. No le iba a gustar nada de lo que estaba a punto de escuchar. Abrí la carpeta Manila despacio, como si fuera una ceremonia sagrada. El silencio en esa sala era tan pesado que se podía cortar con cuchillo. Saqué el primer documento y lo puse sobre la mesita de centro, donde todos pudieran verlo. «Don Aurelio», dije con una voz tranquila que no reconocía ni yo mismo, «¿se acuerda de Desarrollos Inmobiliarios del Bajío, la empresa donde usted trabajó durante 20 años como contador general?» Don Aurelio se acomodó en su silla, con esa sonrisa condescendiente que yo conocía tan bien. «Por supuesto, Francisco, fue la empresa más importante de mi carrera profesional. Yo fui pieza clave en su crecimiento y expansión». «¿Y se acuerda? Cuando la empresa estuvo a punto de quebrar en el 2008, la sonrisa de don Aurelio se borró un poquito. «Bueno, sí, fueron tiempos difíciles, pero los ingenieros Salinas supieron manejar la crisis con mucha inteligencia». «¿Inteligencia?», pregunté mientras sacaba el segundo documento. «¿O será que tuvieron la suerte de encontrar a un inversionista que les salvó la empresa?» El ingeniero Salinas, que hasta ese momento había estado callado, se aclaró la garganta. «Don Aurelio, creo que nunca le dijimos de dónde vino el dinero que salvó la empresa en el 2009. «¿Qué dinero?», preguntó don Aurelio, pero su voz ya sonaba menos segura. Puse el contrato de sociedad sobre la mesa, abierto en la página donde aparecían todas las firmas y sellos oficiales. «Los 3 millones de pesos que necesitaban para no quebrar, don Aurelio. Los 3 millones de pesos que yo invertí para salvar la empresa donde usted trabajaba». Don Aurelio se puso pálido como papel. Rodrigo se acercó a la mesa para ver los documentos con cara de no entender nada. «Papá, ¿de qué está hablando?» Saqué la escritura pública y la puse encima de los otros papeles. «Estoy hablando de que desde marzo del 2009, yo, Francisco Ramírez Sánchez,
Soy propietario del 60% de las acciones de desarrollos inmobiliarios del Bajío. El silencio que siguió fue ensordecedor. Don Aurelio tomó el documento, con manos temblorosas, y empezó a leer. Sus ojos se movían de izquierda a derecha, como si estuviera viendo algo imposible. Esto no puede ser cierto. Es completamente cierto, don Aurelio, dijo el ingeniero Salinas. Francisco ha sido nuestro socio mayoritario durante 15 años. De hecho, técnicamente hablando, usted trabajó para él durante los últimos 10 años de su carrera. La cara de don Aurelio pasó de blanca a roja, de roja a morada. Karina tenía la boca abierta, viendo los documentos como si fueran extraterrestres. Rodrigo seguía leyendo las escrituras, pasando las hojas una por una, tratando de procesar lo que tenía enfrente. Pero, ¿cómo un albañil puede tener 3 millones de pesos? Preguntó don Aurelio con una voz que ya no tenía nada de autoridad. ¿Un albañil? Repetí, sintiendo cómo la rabia y la satisfacción se mezclaban en mi pecho. Ah, claro. Un albañil no puede tener dinero, ¿verdad, don Aurelio? Un albañil solo puede ejecutar lo que otros planean. Don Aurelio se dio cuenta inmediatamente de que yo había escuchado la conversación del domingo. Francisco, yo no qué, don Aurelio. ¿No dijo que había personas que nacen para trabajar con las manos y otras para trabajar con la cabeza? ¿No dijo que yo solo ejecuto lo que otros planean? Me levanté del sillón y caminé hacia donde él estaba sentado. Por primera vez en 15 años, don Aurelio me veía de abajo hacia arriba. Resulta, don Aurelio, que este albañil que no sabe de las cosas que importan en el mundo moderno ahorró peso por peso durante 30 años, trabajando 6 días a la semana, sin vacaciones, sin lujos, para poder invertir esos 3 millones cuando llegara la oportunidad correcta. Saqué el último documento de la carpeta. Era el estado de cuenta más reciente de la empresa. Y resulta también que este albañil sin educación convirtió esos 3 millones de pesos en una inversión que hoy vale 35 millones. Puse el estado de cuenta sobre la mesa. Los números estaban ahí, negros sobre blanco, imposibles de negar. 35 millones de pesos, don Aurelio. Esa es la fortuna del hombre que, según usted, solo sabe trabajar con las manos. Rodrigo se sentó pesadamente en una silla, con las escrituras todavía en las manos. Papá, ¿por qué nunca nos dijo nada? Por primera vez en toda la tarde mi voz se suavizó un poquito, porque pensé que algún día se lo diría como regalo, mijo. Pensé que sería una sorpresa bonita, una forma de demostrarle que su papá no era solo el albañil que usted creía. Pero después de lo que escuché el domingo, me di cuenta de que no lo merecían como regalo. Miré directo a los ojos de don Aurelio, que seguía viendo los documentos como si fueran una pesadilla. Sí, lo merezcan como lección. Don Aurelio trató de hablar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. El hombre que había pasado años viéndome como inferior, ahora tenía que digerir que yo había sido su jefe durante 10 años sin que él lo supiera. Y hay algo más que deben saber, agregué, viendo a toda la familia. Como socio mayoritario de la empresa, tengo derecho a revisar todos los contratos y todas las operaciones de los últimos 15 años. Don Aurelio se puso completamente blanco otra vez, incluyendo, continué con una sonrisa que llevaba 15 años guardándome, los bonos extraordinarios que se autoasignó durante sus últimos 5 años como contador, sin autorización de la junta directiva. El ingeniero Salinas asintió con la cabeza. Bonos que suman un total de 250,000 pesos que tendrá que devolver a la empresa, don Aurelio. En ese momento, don Aurelio Hernández, el hombre que me había visto como basura durante años, el hombre que había convencido a mi familia de que yo no tenía nada valioso que enseñar, se desplomó en el sillón como muñeco de trapo. Y yo, Francisco Ramírez Sánchez, el albañil sin educación, me quedé parado en medio de esa sala, sintiendo por primera vez en años que valía exactamente lo que siempre había valido. Los minutos que siguieron fueron los más largos de mi vida. Don Aurelio seguía sentado en el sillón, viendo los documentos como si esperara que desaparecieran por arte de magia. Karina tenía las manos en la cara,
tratando de procesar que durante todos estos años había estado casada con el hijo del hombre más rico de la familia. Rodrigo no paraba de pasar las hojas del contrato, leyendo una y otra vez mi nombre en las escrituras. Los nietos, Diego y Sofía, estaban en el comedor viendo televisión, ajenos a que el mundo de los adultos se había puesto de cabeza. Fue Rodrigo quien finalmente rompió el silencio. «Papá, ¿usted es millonario?». La pregunta sonaba tan absurda que casi me dieron ganas de reírme. Después de todo lo que habíamos vivido, después de años de desprecio sutil, después de que me compararan con don Aurelio como si yo fuera inferior, mi hijo me preguntaba si era millonario, como si eso fuera lo único que importara. No soy millonario, Rodrigo. Soy el mismo hombre que fui ayer y anteayer y hace 15 años. Soy el mismo hombre que ustedes decidieron que no era suficiente. Karina se quitó las manos de la cara y me vio con ojos llorosos. Don Francisco, nosotros no sabíamos. Si hubiéramos sabido, ¿qué hubiera cambiado, Karina? Le pregunté sin enojo, solo con tristeza profunda. ¿Me habrían respetado por mi dinero en lugar de respetarme por mi trabajo? ¿Mis nietos habrían aprendido de mí porque soy rico y no porque soy su abuelo? Don Aurelio finalmente habló, con una voz que sonaba como papel arrugado. Francisco, yo no sabía. Si hubiera sabido que usted era... ¿Qué, don Aurelio? Si hubiera sabido que yo era su jefe, me habría tratado diferente. Si hubiera sabido que tengo más dinero que usted, me habría visto como su igual. Me acerqué a donde él estaba sentado y me puse en cuclillas para estar a su altura. Exactamente como él había hecho conmigo tantas veces, cuando me hablaba como si fuera un niño que no entendía las cosas importantes. Don Aurelio, el problema no es que usted no supiera que yo tengo dinero. El problema es que usted creyó que por tener dinero era mejor persona que yo. El ingeniero Salinas, que había estado callado todo el tiempo, se aclaró la garganta. Francisco, ¿qué quieres que hagamos con el tema de los bonos? Miré a don Aurelio, que ahora parecía hombre de 90 años en lugar de 70. Ingeniero, creo que don Aurelio va a hacer lo correcto y va a devolver ese dinero voluntariamente. ¿Verdad, don Aurelio? Don Aurelio asintió con la cabeza como muñeco de resorte roto. Sí, por supuesto. Voy a devolver todo. Perfecto. Y también creo que don Aurelio va a dejar de contarles a mis nietos que su abuelo Francisco no sabe de cosas importantes. ¿Verdad? Otro asentimiento desesperado. Y creo que don Aurelio va a entender que en esta familia hay lugar para que los niños aprendan de los dos abuelos, uno que sabe de números y otro que sabe construir casas con las manos. ¿Verdad? Sí. Sí, Francisco. Tiene razón. Me levanté y caminé hacia donde estaban mis nietos viendo televisión. Los abracé a los dos y les dije: Diego, Sofía, vengan acá. Su abuelo Francisco tiene algo que contarles. Los niños se acercaron corriendo, con esa curiosidad natural que solo tienen los pequeños. ¿Qué pasa, abuelo? Pasa que su abuelo Francisco no solo sabe construir casas, también sabe de negocios, de dinero, de inversiones, y también pasa que su abuelo Aurelio no solo sabe de números, también es un buen hombre que a veces comete errores. Miré a don Aurelio cuando dije esto último. Necesitaba que entendiera que no lo estaba destruyendo por gusto, solo le estaba enseñando una lección. «¿Entonces los dos abuelos saben de todo?», preguntó Sofía. «Los dos abuelos saben de cosas diferentes, mija, y ustedes van a aprender de los dos. De su abuelo Aurelio van a aprender que estudiar es importante, y de su abuelo Francisco van a aprender que trabajar honestamente también es importante». Diego me abrazó las piernas. ¿Ya no se van a pelear los abuelos? No nos vamos a pelear, Diego, pero sí nos vamos a respetar. Cuando terminé de hablar con los niños, regresé a la sala donde toda la familia me estaba viendo como si fuera un extraterrestre que acababa de aterrizar. Rodrigo, le dije a mi hijo, quiero que sepa que este dinero que tengo no va a cambiar nada entre nosotros. Usted va a seguir siendo mi hijo y yo voy a seguir siendo su papá. Pero también quiero que sepa que nunca más voy a permitir que me falten al respeto. Rodrigo se levantó de su silla y caminó hacia mí. Por un momento pensé que me iba a abrazar,
pero se detuvo a 2 pasos de distancia. Papá, yo no sabía cómo pedirle perdón por lo que dije el martes. No me pida perdón con palabras, mijo. Demuéstremelo con hechos. ¿Cómo? Enseñándoles a sus hijos que el trabajo honesto dignifica al hombre, sin importar si es con las manos o con la cabeza. Enseñándoles que el respeto no se compra con dinero, se gana con acciones. Recogí todos los documentos y los metí vez en la carpeta Manila. El ingeniero Salinas se despidió de todos y se fue en su BMW, dejándonos solos con el nuevo equilibrio que acababa de nacer en esa familia. Don Aurelio se levantó del sillón con dificultad y caminó hacia la puerta. Francisco, otra vez le pido disculpas. Don Aurelio, le dije antes de que se fuera, usted y yo vamos a empezar de nuevo, pero esta vez como iguales. Cuando don Aurelio se fue, me quedé unos minutos más con Rodrigo y Karina. No hablamos mucho, pero había algo diferente en el aire, algo que había estado roto durante años y que finalmente estaba empezando a sanarse. Al salir de esa casa, caminé hacia mi camioneta Ford del 98 con la carpeta bajo el brazo y una sensación en el pecho que no había tenido en mucho tiempo. Era la sensación de un hombre que por fin había recuperado su lugar en el mundo. Han pasado 3 meses desde esa tarde que cambió todo. 3 meses en los que he tenido tiempo de reflexionar sobre lo que pasó, sobre lo que aprendimos todos y sobre lo que realmente significa el respeto en una familia. Rodrigo cumplió su palabra, no con discursos bonitos ni promesas vacías, sino con hechos pequeños pero significativos. Ahora cuando me visita, me pregunta por mi trabajo con interés real, no por compromiso. La semana pasada llevó a los niños a una obra donde estoy trabajando en la colonia americana y les explicó con orgullo cómo su abuelo Francisco sabe leer planos y calcular materiales. Miren, niños, les dijo, su abuelo construyó gran parte de esta ciudad. Cada vez que pasen por una casa, un edificio, una escuela, recuerden que probablemente las manos de su abuelo ayudaron a levantarla. Diego ahora me pregunta cosas diferentes. Ya no solo quiere saber de cemento y varillas, también me pregunta cómo supe invertir el dinero, cómo aprendí que la empresa iba a crecer, cómo un albañil puede entender de negocios. Abuelo, ¿es cierto que usted era el jefe del abuelo? ¿Aurelio? Sí, mijo, pero eso no me hacía mejor persona que él. Solo me hacía su socio. ¿Y por qué no le dijo? Porque pensé que no era necesario. Pensé que el respeto se ganaba con acciones, no con títulos. Sofía, que apenas tiene 6 años, un día me dijo algo que me llegó al alma. Abuelo Francisco, ¿tú eres rico? Sí, mija, tengo dinero ahorrado. ¿Y sigue siendo el mismo abuelo de antes? El mismo, Sofía, exactamente el mismo. Entonces el dinero no te cambia, ¿verdad? No, mija, el dinero no cambia a las personas. Solo revela quiénes eran realmente desde siempre. Con don Aurelio las cosas han sido más complicadas, pero también más honestas. Devolvió los 250,000 pesos en 3 pagos, sin protestar, sin poner excusas, y algo más importante, dejó de hablarme como si fuera su empleado. Ahora, cuando coincidimos en casa de Rodrigo, platicamos como 2 hombres que han vivido mucho y que han aprendido a respetarse. Él me cuenta de sus inversiones en el banco. Yo le cuento de mis proyectos de construcción. Él les enseña a los nietos sobre matemáticas y finanzas. Yo les enseño sobre arquitectura y trabajo manual. Francisco, me dijo hace 2 semanas, quiero que sepa que aprendí algo importante de todo esto. ¿Qué cosa, don Aurelio? Que un hombre no vale por lo que tiene en el banco, sino por lo que construye con su vida. Y usted ha construido mucho más que yo. No era una disculpa. Era algo mejor. Era reconocimiento. La empresa sigue creciendo. El ingeniero Salinas me llama cada mes para platicarme de nuevos proyectos, de nuevas inversiones, de oportunidades que van apareciendo. Mi patrimonio ha crecido hasta los 40 millones de pesos, pero sigo viviendo en la misma casa que construí en 1987. Sigo desayunando huevos con frijoles. Sigo tomando café en mi taza azul con flores, porque al final entendí algo que tal vez siempre supe, pero que había olvidado durante estos años de desprecio.
Un hombre no se define por lo que tiene, sino por lo que es. Y yo siempre fui el mismo hombre, con dinero o sin dinero, con respeto o sin respeto. La diferencia es que ahora mi familia lo sabe. A veces, en las noches, cuando estoy sentado en mi comedor tomando café de olla, pienso en Esperanza. Le platico de todo lo que pasó, de cómo Rodrigo está cambiando, de cómo los nietos me ven diferente pero igual. ¿Hice bien, Esperanza? Le pregunto a su foto que tengo en la mesa. ¿Valió la pena esperar 15 años para enseñarles la lección? Y creo que la respuesta está en la sonrisa de Diego cuando me enseña sus dibujos de casas y edificios, diciéndome que quiere aprender a construir como su abuelo Francisco. Está en las preguntas de Sofía sobre por qué es importante trabajar honestamente. Está en las llamadas de Rodrigo, preguntándome no solo cómo estoy, sino también qué opino, qué pienso, qué consejo le puedo dar. La lección que les enseñé a mi familia no fue sobre dinero, fue sobre algo mucho más valioso, que el respeto no se compra, se gana, que la dignidad no depende de lo que tienes en el banco, sino de cómo te comportas con lo que tienes, que un hombre vale por lo que construye, en la vida, no solo por lo que acumula. Y yo, Francisco Ramírez Sánchez, albañil de profesión, empresario por necesidad, abuelo por gracia de Dios, construí algo que va a durar más que cualquier edificio que haya levantado con estas manos callosas. Construí una familia que finalmente entiende que el trabajo honesto, venga de donde venga, merece respeto, y esa, definitivamente, es la construcción más importante de mi vida. Si esta historia te llegó al corazón, compártela con alguien que necesite recordar que la dignidad no tiene precio. Dale like si crees que hice lo correcto y cuéntame en los comentarios. ¿De qué ciudad me estás escuchando? Y recuerda, nunca permitas que nadie te haga sentir menos por el trabajo honesto que realizas, porque al final del día, los que construyen el mundo son quienes trabajan con las manos, con el corazón y con la dignidad intacta. Fin.